Bueno, le damos la palabra a Felicitas en el recuerdo del trabajo. Después de las palabras de Rosendo, realmente el Edipo está en pleno auge. Y si acepté hablar de mi padre, porque en general es bastante complejo, yo soy historiadora, pero María sabe que en general uno trata de justamente no hablar de su padre, pero en este caso me parecía por pudor, porque en realidad va en el ámbito de lo privado y los homenajes los hacemos en la familia. Pero la verdad que Rosendo fue un gran amigo, una persona que nos apoyó mucho en toda esa historia. Y realmente me parece que toda esta patriada que está haciendo Porroca, que tampoco es un tema de descendencia, sino de sentir que hay que hacer un reconocimiento histórico y poner las cosas en su medida, me parece que ameritaba que, bueno, que hablara o que contara a muchos de ustedes, por ahí algunos ya saben, cómo fue concebido y cómo fue pensado esta obra que se llamó Soy Roca, uno de los libros de papá que se llamó Soy Roca, ¿no? Como ustedes saben, además, hace muy poquitos días se cumplieron 5 años de fallecimiento de papá y, como dijo recién Rosendo, esta obra que ustedes están viendo cumplió ahora 25 años. La voy a poner acá porque estoy yo también muy contenta, porque en esta fue una de mis primeras obras que yo participé haciendo toda la investigación fotográfica. Y esta edición que tiene acá María es una edición que se hizo el año pasado. Entonces, gracias por la invitación, gracias por las autoridades que están acá presentes y bueno, vamos a tratar de explicarles un poquitito lo que era la obra del Soy Roca. En realidad, otra cosa que yo quería decir es que muchos de los que están acá además conocieron a papá y sabía que a él no le gustaban los homenajes post-mortem, porque él decía que no había que hacerlos, que los descendientes eran pesadísimos y lo único que hacían era, cuando papá era secretario de Cultura, fastidiar. Pero en realidad yo creo que lo que me trae acá y lo que quiero hacer es evocar justamente recordarlo a papá como historiador y como una persona que realmente llevó la historia o intentó abordar la historia de una manera que no fuera ni maniquea, ni extrema, ni parcial. Y me parece que en estos tiempos que corren, hablar de su mesura es atinado. Yo creo él estudió el pasado y se abocó a la historia y a la divulgación de la historia, sobre todo creo para ayudarnos a los argentinos a entendernos cómo somos y de dónde venimos. La reflexión, la tolerancia y la comprensión fueron siempre sus objetivos y eso se ve en todos sus libros, en toda su obra. Desde el 45, que él, siendo justamente, como dice Rosendo, de familia radical, intenta entender el peronismo, intenta entender en carne propia un montón de situaciones que le tocaron vivir a él, como la tortura, y tratar de que ese libro, sobre todo el 45, fuera un aporte para la pacificación y para salir adelante. Y eso él siempre se jactaba y siempre lo decía a la gente que le preguntaba cómo usted siendo radical, escribió sobre el peronismo. Y él decía, bueno, es sumar, es ponerse en la piel del otro, es sentir que uno avanza, ¿no? Y no quedarse en el odio furibundo que porque fue torturado tenés que ser antiperonista y escribir todo en contra de Perón. Y me parece que ese es uno de los méritos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, la reflexión, la tolerancia, la comprensión, eso se ve desde el 45, la trilogía Pero en su tiempo, y también en el Soy Roca, que es lo que vamos a ver ahora. Pero además de eso también yo creo que él como historiador realmente, y con esa vocación de divulgar la historia, y creo que acá está María Sánchez, que es otra de las personas que desde toda esa historia sigue y seguimos en realidad publicando distintas voces, distintas visiones, pero siempre en una idea de construir, de tender puentes, de no quedarnos en una historia sesgada. La historia, como decía más de uno, no mi padre, maestra de vida, la historia tiene que estar para aprender, para comprender, y creemos que no está, y papá lo decía y lo sostenía, no para dividir, ni para juzgar, ni para hacer futurología. Creo que también son valores que los encarnaba él, como muchos de los que están acá presentes, ¿no? Realmente valores de un demócrata, y eso me parece que es un punto que me parece que al día de hoy también habría que reflexionar y hacernos nosotros también un poco hacernos pensar
cuántos de estos valores los llevamos realmente nosotros y los tenemos en carne propia, ¿no? A 25 años del Soy Roca, quería decir que este libro, cuando papá lo concibió, estaba en plena madurez intelectual. Tenía 64 años y estaba en su esplendor de sus capacidades. Se divertía y disfrutó del oficio de ser historiador. Había aprobado la televisión, la radio, el periodismo, la música, la función política. La gente lo reconocía y él se sabía querido, aunque se hacía el modesto, a él le encantaba que la gente se le acercara, que le preguntara, un poco lo que decía Rosendo, vamos Luna a tomar un café, y él se sentaba, a veces parecía medio tímido, pero realmente él fue un hombre que yo creo que disfrutó del cariño de la gente. A mí, que yo trabajé con él mucho tiempo, la verdad que muchas veces nos sorprendía porque era él siendo tan tímido, la gente se le acercaba y siempre lograba la sonrisa a toda de la gente que se le acercaba. Y hacer este libro, vuelvo a decirle, yo lo ayudé y vi, porque con el 45 yo era muy chica, vi toda esa hechura fina que se hace y lo difícil que es hacer un trabajo de investigación, ¿no? Lo pesado y lo riguroso que uno tiene que ser cuando encara un trabajo de investigación, ¿no? El origen del libro. En agosto de 1988 comienza la investigación de este libro y un año después sale a la calle publicado por Sudamericana. Tapas celestes, con una imagen de Roca, yo ya estoy como al revés de Rosendo, en vez de decir Rosas, digo Roca, con una imagen de Roca reposado, pero con una mirada desafiante, una mirada donde él posa para el fotógrafo. Esta foto yo me acuerdo que la saqué del Archivo General de la Nación. 22 por 15 centímetros, 499 páginas, una investigación que a muchos sorprendía que en un año estuviera al alcance de todo el público. Y papá lo cuenta un poco, y esto lo voy a leer, por qué el título y por qué surge y cómo surge este libro, ¿no? En Encuentros, un libro que es muy lindo, si alguno no lo leyó, es autobiográfico y realmente es muy simpático. Entonces dice así: me habían invitado a dar una conferencia en la Universidad de Mar del Plata en los primeros días de agosto del 88. Era un día tormentoso y me advirtieron en el mostrador de aerolíneas que mi vuelo estaba demorado. Me quedé leyendo César Joven de Rex Warner, una obra fascinante donde Julio César cuenta, como si se tratara de sus memorias, la primera etapa de su cursus honorum. Lo terminé allí mismo, pues ya había empezado a leerlo en Buenos Aires. Cuando el parlante anunció la salida de mi vuelo, ya de noche, yo pensaba cómo era posible que en nuestro país no se hubiera ensayado jamás lo que había hecho Warner, Gore Vidal o Marguerite Yourcenar. La idea, adentrarse en la intimidad del personaje con bastante libertad y contar la carnadura, era un desafío. Al subir la escalerilla del avión, mi imaginación repasaba algunas de las grandes figuras del pasado argentino para ensayar con ellas este tipo de recreación histórica. Pensé en Castelli, pero enseguida lo deseché. Al ajustarme el cinturón de seguridad, un nombre surgió nítido y triunfante en mi cabeza. Roca. Claro, Roca, dice. Él había sido testigo a lo largo de su vida de las más formidables transformaciones del país. Como dijo Rosendo, nace en época de Rosas y muere en vísperas o cuando está transitando la Primera Guerra Mundial. Fue el creador de un sistema, él había sido el auténtico fundador del Estado argentino y el creador de un sistema que tuvo 3 décadas de duración. Era un personaje del cual todos sabían algo. Conquistador del desierto, 2 veces presidente, pero poco más. El campo estaba libre y virgen. Empecé a armar mentalmente el rompecabezas de los pocos datos que conocía sobre Roca. Cuando llegué a Buenos Aires, y esto es verdad, porque además papá tiene esa capacidad de abstraerse del mundo y una capacidad mental de avanzar, que efectivamente dice, cuando llegué a Buenos Aires, mi libro ya estaba pensado en su totalidad. Y el título surgía claramente, Soy Roca. Después de haber desechado el yo Roca, demasiado parecido al yo Claudio, de Robert Graves, y que me permitía jugar con la idea de solidez, de fuerza, de lo que significaba Roca, y la fuerza del roquismo como estructura de poder. ¿Cuáles fueron las causas del éxito del libro? Papá también lo cuenta esto en Encuentros, pero en realidad, como él dice, este libro aparece en agosto del 89, cuando estaba cayendo Alfonsín,
cuando la gestión de él como secretario de Cultura y de todo el gabinete se estaban yendo en medio de un caos de hiperinflación, de miedo al futuro, de desazón. Yo creo que Roca surge y aparece en un momento donde había un clima de tal desesperanza y tal tristeza que Roca significaba la construcción, significaba pensar un país, significaba todo por hacer. Una Argentina que no se veía en los años del 89, en los meses del 89. ¿Cuál fue otra de las claves del Soy Roca y de este éxito que fue arrollador y que, como decíamos recién con María Sáenz, y con Rosendo charlando recién, tuvo más de 20 ediciones, tuvo más de 80.000 ejemplares salieron a la calle y que realmente, como vos decías, Mariano, vos eres la generación chica, pero yo recién también veía eso, veía que la gente lo leía en el colectivo, lo llevaba a la playa. Yo no viví el éxito del 45, sí disfruté el éxito del Soy Roca. Y el orgullo de decir, qué maravilla, no por mi padre, sino qué maravilla que la historia esté al alcance de todos y que todos lo puedan disfrutar de la misma manera que uno. ¿Cuáles fueron las claves? Bueno, un poco el contexto, y esto creo que sí ayudó mucho. Y como segundo punto a mencionar es el lenguaje, el estilo y la forma narrativa con que se encaró el libro en primera persona. Eso era muy original para los lectores, ya que nunca habían leído una biografía histórica escrita y realizada de este modo. Leer el Soy Roca implicó para muchos una aproximación y una sorpresa que nunca se habían imaginado. Mucha gente le decía a papá, este libro se tiene que llevarse al cine, es maravilloso. En realidad tuvo alguna que otra propuesta, nunca se hizo por un tema de costos, ¿no? Pero quizás fue mejor. En realidad puede ser, como dice María. Entonces, ese lenguaje, ese estilo y esa forma narrativa lo que hizo fue dar una flexibilidad al personaje y le sirvió para hacer una reconstrucción histórica que papá no lo había podido hacer en otro de sus libros, sobre todo en el 45, que siempre lo comparaban con ese, o con el Alvear, o con el Ortiz. Pero con la premisa, y en eso sí, él fue muy riguroso, de que se tenía que ajustar este libro a la verdad histórica y donde todo el aparato bibliográfico y de contenidos estaba al final del libro. ¿Qué otra cosa tiene el Soy Roca? Mucha investigación. Y en eso papá siempre decía, la construcción es sentarse a leer cientos de documentos, consultar archivos privados, archivos públicos como el Museo Roca, que siempre iba a consultarlo, y sobre todo tener una cuota de intuición que tiene que tener todo historiador, una cuota de saber, olfatear y saber por dónde puede ir no solo los hechos históricos, sino por dónde puede ir el personaje. La idea era tallar en la biografía un Roca que tuviera todos los matices habidos y por haber y dotarlo de carnadura humana, que eso creo que fue el otro gran desafío que mi padre quería darle al Soy Roca. Pero creo que el punto que me parece que yo quiero rescatar acá fue que a papá le obligó este libro a ejercer, y él lo dice también en encuentros, a realizar un gran ejercicio de comprensión y de tolerancia. La historia, como decía antes, es un esfuerzo por comprender el pasado. Y esto fue lo que tuvo que hacer él, siendo de familia radical, era ponerse en la piel de un personaje que para un radical era muy contradictorio con lo que él representaba. Y voy a leer un poquito lo que él decía. Roca para la familia Luna era detestada, por varias razones, pero digamos porque le birlaron un diploma, porque el abuelo no pudo llegar a la senaduría, por varias cosas. Pero dice, he aquí, insisto y estoy leyendo acá encuentros, he aquí por qué Roca se lo nombraba con prevención las pocas veces que se hablaba de él en mi familia. Una familia que, como ya he dicho, era de tradición radical, para lo cual todo conservador como era Roca era repudiable. Aunque yo no me identificara con estas historias viejas, de todos modos, Roca era una figura que no venía de mi línea. Y en mi libro sobre Irigoyen, hace 40 años atrás, antes de publicar lo había tratado con mucha dureza. Entonces, asumir la personalidad de Roca, meterme en su piel, tratar de pensar como Roca y como él hubiera pensado, encontrar justificaciones válidas para sus actos desde su propia mentalidad, era para mí un ejercicio de comprensión,
un esfuerzo para colocarse en el lugar del otro, un otro que simbolizaba valores que atávicamente no eran los míos. La historia es básicamente un esfuerzo para comprender el pasado, y esto implica disponer de cierta capacidad para trasladarse en el tiempo, el espacio y también el pensamiento, colocándome en una posición distinta a la que habitualmente se tiene. Este esfuerzo no quiere decir que el historiador renuncie a los principios que sustenta o se disfrace con las galas de cada uno de los personajes que aborda, pero sí conlleva un deliberado intento de entender figuras, hechos o procesos con una amplitud o versatilidad de juicio que le permitía oír todas las voces y mirar sin prejuicios todas las extravagancias y rarezas del pretérito. Mi trabajo de Roca, dice Félix Luna en el libro Encuentros, me ayudó a ser tolerante. Encontré coherencia y amplitud de visión en políticas que antes me habían parecido solo una expresión de ambiciones de poder. No me hice roquista, ni pretendí vestirlo con plumas que no le correspondían, ni colocarle una aureola de santo. Pero me sentí contento al comprobar que un personaje tan ajeno a mí pudiera cobrar una vida histórica creíble. Permítanme esta jactancia. Hice por la memoria de Roca algo que no fueron capaces de hacer sus descendientes, políticos o ideólogos, y pude hacerlo porque le conferí una dimensión humana, lo saqué de sus estatuas y puse carne, hueso, voz y sexo a quien era hasta ese entonces un desvaído retrato dentro de una oscura galería de próceres olvidados. Y para jugar, como siempre hacía papá con el lector, decía, demasiado para un heredero radical, ¿no les parece? No estoy leyendo, no estoy diciendo más nada, pero un poco quería retomar esto porque me parece que es lo que tenemos que hacer nosotros como historiadores y como ciudadanos. Como mi padre, y para cerrar este tema, creo que hay muchas voces y somos muchos los que trabajamos en esta línea. Acá a mi izquierda tengo una gran discípula de mi padre y que trabajamos en esta misma línea. Se puede hacer divulgación histórica sin caer en demagogias ni extrapolaciones históricas. También en estos tiempos de prudencia y de imprudencia, en realidad en estos tiempos de imprudencia, de frases hechas y de exabruptos, creo, como mi padre, que nada mejor que volver a la reflexión y a las buenas lecturas. Muchas gracias.